Si alguna vez se ha participado en un proyecto de software, se sabe bien que la complejidad, puede salirse de control muy rápido. Hoy, vamos a desmitificar una de las herramientas más potentes para dominar ese caos: los patrones de diseño. En esencia, son soluciones ya probadas para los problemas más comunes que nos encontramos al programar. Es casi una ley universal en programación. Todo software tiende al caos. Es una sensación familiar, ¿verdad? Un proyecto empieza súper limpio, ordenado, y con el tiempo se convierte en un enredo, el famoso código espagueti. De repente, el sistema es rígido, frágil, y es casi imposible cambiar algo sin romper otra cosa. Bueno, en esta guía vamos a ver cómo pasar del problema a la solución. Primero, el desafío del código complejo. Luego, nos meteremos de lleno en las 3 categorías principales de patrones: los creacionales, los estructurales y los de comportamiento. Y al final, cerraremos con unas ideas sobre el arte del buen diseño. Muy bien, arranquemos. El principal desafío, como decíamos, es manejar la complejidad. Y aquí es donde los patrones de diseño entran en juego. Nos ofrecen un lenguaje común, como un vocabulario compartido entre desarrolladores, y un montón de soluciones ya probadas para no tener que reinventar la rueda una y otra vez. Entonces, para que quede claro, ¿qué es exactamente un patrón de diseño? Pensemos en él como una solución general, que se puede reutilizar para un problema que aparece muy a menudo. Ojo, no es un pedazo de código listo para copiar y pegar. Es más bien una descripción, una plantilla sobre cómo atacar ese problema. Y esto nos lleva a una diferencia que es crucial. Un patrón no es un algoritmo. A ver, un algoritmo es como una receta de cocina. Te da los pasos exactos que hay que seguir. Un patrón, en cambio, es más como el plano de un arquitecto. Te muestra cómo se verá el resultado final y para qué sirve cada parte. Pero la implementación exacta a los detalles, eso ya depende de cada proyecto. Pasemos entonces a la primera categoría: los patrones creacionales. Y como su nombre indica, se centran en algo fundamental: el proceso de creación de los objetos en nuestro sistema. El objetivo de estos patrones es muy claro: que la creación de objetos no se vuelva una parte rígida y problemática del código. Nos dan mecanismos para que todo sea más flexible, para que podamos reutilizar más. Básicamente, nos dan un control mucho más fino sobre cómo y cuándo se crean los objetos, haciendo que el sistema sea más dinámico. Un ejemplo clásico que se entiende súper fácil es el patrón Singleton. Pensemos en el gobierno de un país. Solo puede haber uno, ¿verdad? Bueno, en un programa a veces pasa lo mismo. Necesitamos asegurarnos de que solo exista una única instancia de algo. Por ejemplo, la conexión a la base de datos. Pues el singleton se encarga de eso, de garantizar que solo haya una y de darnos un punto de acceso global. Claro que el singleton no está solo. Hay otros patrones creacionales clave. Por ejemplo, el factory method, que es literalmente como una fábrica que decide qué tipo de objeto construir. Luego está el builder, que nos ayuda a armar objetos complejos paso a paso, como si estuviéramos montando un mueble. Y el prototype, que nos permite crear objetos nuevos simplemente clonando uno que ya existe. Muy útil. Ok, ya sabemos cómo crear objetos de forma inteligente. Ahora la pregunta es, ¿cómo los conectamos? Bueno, para eso están los patrones estructurales, que se encargan de ensamblar objetos y clases para formar estructuras más grandes y sobre todo flexibles. El propósito aquí es organizar las relaciones entre las diferentes partes del software. Nos ayudan a juntar todo de manera que las piezas encajen bien, permitiendo que el sistema pueda crecer y adaptarse sin tener que demolerlo todo y empezar de cero. Una de las analogías más claras para entender esto es la del adaptador de viaje. Si un enchufe europeo no encaja en un tomacorriente americano, ¿qué se usa? Un adaptador. Pues el patrón adapter hace exactamente eso, pero en el código. Permite que 2 interfaces que no son compatibles puedan trabajar juntas sin tener que cambiar su código original. Además del adapter, en esta categoría hay otros patrones súper útiles. Está el facade, que es como la fachada o la recepción de un edificio. Nos da una entrada simple a un sistema que por dentro es súper complejo. El decorator nos permite, decorar o añadirle funciones nuevas a un objeto sin cambiar su estructura.
El proxy actúa como un intermediario o representante de otro objeto, y el composite nos deja tratar a un grupo de objetos como si fueran uno solo. Y con esto llegamos a la última de las 3 grandes categorías: los patrones de comportamiento. Aquí el foco cambia. Ya no nos importa tanto la estructura, sino la comunicación y la colaboración efectiva entre los objetos. A ver, estos patrones se preocupan por cómo los objetos interactúan y se reparten el trabajo. Definen los canales de comunicación para que colaboren de forma eficiente y para que no dependan demasiado unos de otros. La idea es que estén débilmente acoplados, como se dice en la jerga. Un ejemplo excelente es la cadena de responsabilidad. Imaginen una línea de soporte técnico. Si la primera persona que atiende no puede resolver el problema, lo pasa al siguiente nivel, ¿cierto? Pues así funciona este patrón. Una solicitud va pasando por una cadena de manejadores, hasta que uno de ellos puede procesarla. Otro patrón de comportamiento clave es el strategy. Imaginen que hay que ir al aeropuerto. Se puede tomar un autobús, un taxi o una bicicleta. Cada una es una estrategia de transporte distinta. Este patrón nos permite justo eso: definir una familia de algoritmos, meter cada uno en su propia cajita y hacer que se puedan intercambiar fácilmente. Bien, ya recorrimos las 3 categorías. Pero, ¿por qué importa todo esto? ¿Cuál es el punto? Pues porque los patrones de diseño son, al final del día, la base para construir software que sea robusto, fácil de mantener y que pueda crecer. Así que, para resumir, lo más importante es esto: los patrones nos dan un lenguaje compartido para discutir soluciones. Nos permitan reutilizar ideas que ya funcionan en lugar de empezar de cero. Hacen que nuestros sistemas sean más fáciles de cambiar y mantener a largo plazo. Y nos dan un arsenal de estrategias para enfrentar problemas de arquitectura complejos. Y para cerrar, volvamos a la pregunta del principio. ¿Un patrón es una receta o es un plano? A estas alturas, creo que la respuesta es clara. No son instrucciones rígidas que hay que seguir al pie de la letra. Son guías flexibles, son planos que nos ayudan a ser creativos y a construir software de calidad. La verdadera pregunta es: ¿cómo se van a usar estos planos en el próximo gran proyecto?